En primera no soy el autor, dejaré el link de su página en la descripción. Capítulo 10. Interludio. Reunión al orden. Lo siento, el capítulo está tardando más en escribirse de lo que pensaba. Más de no tengo tanto tiempo libre como antes. Dicho esto, decidí escribir esta sección. Gracias a una variedad de reseñas, me di cuenta de que probablemente debería haber escrito esto y haberlo publicado mucho antes. Además, acabo de romper mi récord del proyecto de escritura más largo hasta ahora. Nunca antes había llegado a 100 páginas o 50,000 palabras, el anterior era alrededor de 25,000 en nanógrimo. Y creo que la calidad aquí es mejor que esa. ¡Hurra! Ahora vuelvo a trabajar en el próximo capítulo en mi reducido tiempo libre. Por favor, sea paciente. Interludio. Nombramiento del tercer director interino de Chaldea. 3 días antes y 3 horas después de la explosión. Ubicación. Sala de información central. Grabación tomada por Trimegistus y registrada en los registros oficiales de reuniones de Chaldea. Román corrió a través de la puerta de la sala de reuniones con vista a Chaldeas. Una vez podrías haber admirado el modelo grande con la forma de la Tierra, pero en este momento, todo lo que podías ver eran los escombros y las piedras de las paredes y el techo. No es que verías nada bueno ahora si los escombros no estuvieran bloqueando la ventana. El resplandor que alguna vez fue azul de Chaldeas no era su anterior gris preocupante, sino ahora un rojo ardiente. Román no sabía qué significaba eso, pero no podía ser nada bueno. Nada demasiado rojo era bueno en la naturaleza. Solo eche un vistazo a los semáforos. Rojo significaba mal ir. Tomando asiento en la última fila de sillas verdes, Román aprovechó la oportunidad para mirar a todos aquí. En la esquina estaban los cocineros y los conserjes, el personal no mágico que estaba aquí solo para hacer el trabajo diario que ningún mago se rebajaría a hacer. Según su conducta habitual para una reunión de todo el personal, se sentaron en grupo, separados de todos los demás, especialmente de los magos. En las filas delante de él, se sentaron los sobrevivientes. La mayoría de ellos eran magos, investigadores y trabajadores que ayudaron a Chaldea a encontrar, analizar y neutralizar las amenazas a la humanidad. Román los conocía a todos. Él era el departamento médico, el único que quedaba con vida actualmente. Pobre Kilia. No se merecía volar en pedazos así. La idea de la explosión le recordó a Román sobre los diversos heridos. La mayoría de los maestros todavía estaban vivos gracias a la tecnología médica en los ataúdes de chasis de Spiritron. Pero apenas podían mantenerlos con vida, e incluso eso estaba en un estado que Román no dudaría en etiquetar como un estado peor que la muerte si alguno de ellos estuviera despierto. A pesar de lo horrible que era la cultura de los magos, había descubierto muchas formas de mantener viva a una persona, a pesar de lo violados o dañados que se volvieran su cuerpo y su alma. Además de la pérdida a gran escala de sus maestros, incluido Ritsuka, que se había derrumbado por una razón desconocida después de que Román corriera para poner en línea los generadores del sótano de respaldo. Le preocupaba lo que podría haber sucedido mientras no estaba. Ritsuka no sufría de envenenamiento por K2, sino que su alma de alguna manera había dejado de prestar atención a su cuerpo. Mash, justo a su lado y que había sido literalmente aplastado por la losa de piedra sobre ella y había perdido demasiada sangre, también sufría de una condición similar. Era como si el alma estuviera atrapada en un familiar y Román no supiera cómo tratar eso con éxito, sin saber más sobre el familiar que contiene el alma. Si el alma estaba atrapada o perdida, tratar de liberarla podría matar tanto el cuerpo como el alma, como le sucedió al pobre Tiller del departamento de maestría hace 8 años. Mejor dejarlos solos y con cuarto por ahora hasta que pudieran aprender más sobre lo que estaba pasando. Menos inexplicables fueron sus 2 pacientes más recientes, Shiro Benilla y Bob Ingles. Bobby se había lastimado en una racha de mala suerte mientras se esforzaba por quitar una piedra pesada de un cuerpo antes de dejar caer accidentalmente la piedra sobre su propio pie, aplastándola. Luego había tropezado con una pila inestable de rocas y cayeron sobre su cuerpo. Afortunadamente, Bobby no estaba solo, así que rápidamente lo llevaron a la enfermería. Las heridas de Bobby estaban estables ahora, pero pasarían 1 o 2 días antes de que incluso la magia pudiera volver a ponerlo de pie.
Shirou, por otro lado, de alguna manera había sacado un cuerpo del desorden de la sala del generador principal, haciendo un agujero a través de la puerta en el proceso, antes de colapsar en los pasillos por sus heridas bastante graves, incluida una herida sangrante en la cabeza de algunos metralla que se había desviado del cráneo. Román pensó que el diagnóstico en curso revelaría la necesidad de una cirugía para que Shirou se estabilice y se recupere por completo. Habría preferido estar supervisando al robot ahora, pero Chaldea necesitaba reorganizarse para maximizar sus posibilidades de rescatar a los heridos. Estaban en las 72 horas doradas de rescate, pero sin ninguna forma de liderazgo, no sabrían si faltaba alguien hasta que fuera demasiado tarde. Por un lado, las pérdidas entre los distintos departamentos fueron simplemente asombrosas. Varían desde el departamento de seguridad, los maestros y los departamentos de tecnología, que estaban todos muertos, al borde de eso, o tenían algunos sobrevivientes como Shiro Benilla, Leonardo da Vinci y Edward, todo el camino hasta el mantener el departamento de recursos humanos, también llamados cocineros y conserjes, que solo habían perdido a su jefe de departamento, Christian Stewart, a causa de las bombas. Román examinó a los distintos individuos. Todos, excepto los heridos en su enfermería, estaban aquí. Incluso los cocineros y los conserjes además de Caleb y Aidan estaban aquí. Pero finalmente llegó el momento de iniciar la reunión. Entonces, en cualquier momento, alguien se levantaría y tomaría la iniciativa. En cualquier momento. Quizás ahora. Nadie se puso de pie. Una pregunta rondaba por la mente de todos: ¿quién debería comenzar la reunión? ¿Quién debe dar un paso al frente y tomar el mando? El silencio prevaleció mientras la gente miraba a su alrededor, preguntándose quién debería dar un paso al frente y tomar el control. Por fin, el modelo anatómico blanco, desnudo y sin género de Da Vinci habló. ¿Esto es todo el mundo? Ella preguntó. Román se aclaró la garganta, mientras las personas frente a él se giraban para mirarlo. Tragándose su repentino miedo escénico, Román siguió adelante. Bobby Ingles y Shiro Benilla están en la enfermería. Ambos están dormidos, pero aquí están todos los demás. Al menos todos los que no están muertos o casi muertos. Se detuvo al recordar todas las vidas que se habían perdido o estaban muertas. Rezagado al borde de la muerte. Bueno, entonces, la modelo de Da Vinci chasqueó la lengua, lo cual era bastante extraño ya que Román no sabía que los modelos anatómicos tenían lengua y había estudiado medicina. Comencemos. Nuestra primera orden del día es quién debería ser nuestro director interino. Como todos sabemos, la directora Olga Marie Animusper está muerta, al igual que todos los demás jefes de departamento, con la única excepción de Román y Archaman del departamento médico. La gente asintió, tristeza y dolor en muchos de los rostros. Varios de los magos mantuvieron sus rostros impasibles o simplemente no les importó. A Román no le gustaba el estilo de vida y las actitudes actuales de los magos. Ser un mago significaba que tenías que arriesgar tu propia vida a muerte. Pero no debería significar que tuviste que sacrificar tu propia humanidad para hacerlo. Como tal, continuó Da Vinci. Propongo que se designe a Román como director interino, ya que es el único jefe de departamento que queda. ¿Qué? Román graznó. Yo. ¿Qué estás pensando al hacerme guiar a Chaldea, Da Vinci? Tú serías más adecuado. Los magos sentados frente a Román se movieron, pero Román pudo ver asentimientos entre ellos. Son las reglas, dijo en su inglés con acento ulrlongomontonous, el anciano mago danés. En caso de emergencia, los deberes de liderazgo pasan a través de los distintos jefes de departamento. Precisamente, dijo Da Vinci. Además, si tuviera que dedicar mi tiempo a liderar, no me quedaría tiempo para hacer mis estudios y deberes. Soy demasiado valioso para desperdiciarlo como director interino. Y yo no lo soy. Román murmuró para sí mismo, pero incluso mientras lo decía, sabía que no era cierto. Necesitaban a Da Vinci. El Serván no tenía paralelo en muchos campos y era más que capaz de aguantar la pérdida de los técnicos y otros empleados. Por el rabillo del ojo, Román pudo ver que los empleados no mágicos estaban en silencio pero sin estar en desacuerdo. Román miró a su alrededor en busca de alguien con sentido común para protestar contra su nombramiento. No quiere ser el director interino. Sería horrible en eso.
Pero, si Ulr dijo que eran las reglas, entonces tenía que ser cierto. Ulr no mentiría sobre eso. El anciano amaba las reglas y había estado con Chaldea tanto tiempo como Marisbury, incluso si Marie había degradado a Ulr de su posición de liderazgo anterior. Y desafortunadamente, el anciano era demasiado viejo. La artritis se estaba instalando y el hombre a menudo se veía dormido en las reuniones a las que recordaba asistir. Pero el hombre seguía siendo decente trabajando en los archivos, si no se quedaba dormido en medio de sus deberes o olvidaba cosas que ya sabía, cosa que hacía a menudo. Por eso todavía estaba vivo, ya que se había olvidado de la ocasión trascendental y se había quedado dormido en su sillón en lugar de ir a ver el Raysift. Y por mucho que a Román no le gustara, la verdad era que él, Román, era la única persona aquí que había asistido a las reuniones de los jefes de departamento. Muy bien, se había saltado algunas y Olga lo había echado de algunas de las otras, pero él había asistido a reuniones a las que nadie más había asistido. Probablemente sabía más sobre los detalles de la primera orden de todos aquí. Además de eso, era el jefe de la división médica. Incluso si la división médica era solo él mismo después de que su enfermera Kilia muriera en la sala de control central. A regañadientes, Román se puso de pie y se dirigió al frente de la sala. Él no podía hacer esto. No ha liderado a nadie desde. Román cortó el pensamiento. Este no era el momento para recordar. Tuvo que guiar a Chaldea mientras intentaba salvar a los gravemente heridos. No había nadie más tan desafortunado como eso. Y en este momento, cualquiera de los dos deberes era un trabajo de tiempo completo agotador. Tenía muchas ganas de salir corriendo por la puerta, volver a su habitación y pasar el día viendo Magical Mary, quedarse dormido con el video encendido y despertarse para encontrar que todo esto era un mal sueño. Sí, incluso él no pensó que eso sucedería. Román finalmente terminó la caminata, subió los pocos escalones hasta el escenario elevado directamente enfrente de la ventana y se volvió hacia la habitación casi vacía. Difícil de creer que esto era todo lo que le quedaba para trabajar. De los 80 o más trabajadores y 48 maestros que habían estado aquí esta mañana, estos 17 eran todo lo que le quedaba en este momento. Bueno, entonces Román tragó saliva. Como saben, somos los únicos miembros sobrevivientes de Chaldea. De alguna manera, alguien colocó bombas en la sala del generador principal y la sala de control central, tanto en la parte del centro de comando como en la sala central, y las detonó cuando afectarían al mayor número de la gente. Como resultado, perdimos a la mayoría de nuestros colegas. Peor que eso, perdimos a la mayoría de nuestros líderes, ingenieros y técnicos. Realmente no sé qué hacer a continuación. Así que supongo que lo primero que debemos hacer es contactar a la Asociación y las Naciones Unidas, confesó, volviendo a su formación médica. Si no tenía suficientes instalaciones, lo informaba hasta que alguien pudiera hacer arreglos para que las instalaciones adecuadas estuvieran disponibles. Necesitamos ayuda, preferiblemente un equipo médico y un equipo de detectives, o de investigación o algo similar. Pero eso es algo que el director, la voz de Román se desvaneció cuando se dio cuenta de que él, no Marisbury o Marie Olga, era el director ahora. ¿Quién soy yo ahora? Debería ser. Román cambió su peso mientras luchaba por poner sus pensamientos en orden. ¿Qué necesitaba Chaldea ahora? Bueno, necesitaban terminar de asegurar a los heridos y los cuerpos. Y luego necesitaban avanzar en la primera orden. Lo que ya había sucedido era bastante malo, no necesitaban que la humanidad muriera junto con ellos. Entonces, mientras me ocupo de eso, necesito que terminen de encontrar a los sobrevivientes y los cuerpos. Usen el sistema de clasificación para determinar quién es qué, aconsejó. Después de encontrar el último, Román hizo algunos cálculos rápidos. Habían ubicado a 16 de los maestros en la sala de control central, 32 maestros que aún no habían sido localizados, y la mayoría de los ingenieros y técnicos no se encontraban, por lo que deberían ser otros 30 más o menos. Añade a la gente de la sala de control central. Las últimas 40 o más personas desaparecidas, diríjanse a la sala de control y comiencen a arreglarlo. Necesitamos que esa sala esté operativa antes de que podamos volver a trabajar en la primera orden, finalizó Román.
Sin las interfaces en la sala de control, no podemos usar la clase, Sheva o Chaldeas o incluso la capacidad total de Trimegistus. Ponerlo en funcionamiento debería ser nuestra primera preocupación después de los esfuerzos de rescate. Hablando de Caldeas, no debería ser así de rojo. Si recuerda correctamente, ni siquiera debería poder brillar en rojo. Esa no era una de las configuraciones que tenía, lo que me lleva a uno de nuestros problemas más nuevos y preocupantes. Chaldeas está brillando en rojo, informó a la sala, haciendo que algunos de ellos se movieran sorprendidos. No sé lo que eso significa, pero, en realidad, intervino Da Vinci. Si Chaldeas brilla en rojo, eso significa que hay un error. Es un modo destinado a que los desarrolladores los ayuden a encontrar si cometieron un error al analizarlo o construirlo. Todo eso significa que de alguna manera recibió alguna instrucción que no calcular. Román y todos los magos de la habitación parpadearon. Así que Chaldeas está fallando en este momento. Lyudmila hizo la pregunta que estaba en la mente de todos. El familiar de Da Vinci se encogió de hombros. Sin una interfaz para Trimegistus, no puedo decirlo. Tengo algunas hipótesis, pero sin saber cuál es la instrucción o cuál es la información, no tengo forma de saber cuál es la correcta. Y Román sabía que Da Vinci odiaba estar equivocado. Ella no hablaría a menos que la presionaran hasta que estuviera segura de sus respuestas. Correcto, dijo Román. Como puede ver, necesitamos que la sala de control esté operativa para que podamos saber qué está pasando. Entonces, Da Vinci, ¿hay alguna razón por la que nos esté hablando a través de un familiar en este momento? La modelo giró, lo que se habría visto mejor si no fuera una modelo de anatomía blanca pura, sin género, desnuda y sin rasgos distintivos de su laboratorio, antes de decir: solo estoy limpiando los escombros de las salas de control. Ya encontré al último de los maestros, pero... Hizo una pausa, obviamente no tenía buenas noticias para compartir a pesar de haber encontrado ya a la mitad de las personas desaparecidas. ¿Pero qué? Preguntó Román, temiendo la respuesta. También logré encontrar lo que quedaba de nuestra pobre directora. Su cuerpo fue aplastado hasta convertirse en pulpa por los escombros después de ser triturado y volado cuando una bomba explotó debajo de sus pies, informó sombríamente Caster Servant. En shock recorrió la habitación. La bomba había explotado justo debajo de sus pies. Esto fue. Además, Le Flainur también estaba parado encima de otra bomba cuando estalló. No he podido encontrar tanto de él como de la pobre Olga, concluyó Da Vinci. Oh querido. Este no era un mecanismo de defensa secreto que Marisbury había instalado en caso de motino ataque. Si dos bombas fueran dirigidas al primero y segundo al mando de Chaldea, entonces... Esto fue un asesinato premeditado. Román tragó saliva. No había considerado quién podría haber hecho esto, pero ahora tenía que hacerlo. De lo contrario, podría ser el próximo. Era demasiado joven para morir. Román controló su pánico. Él era el director de Caldea ahora. Todo esto era algo a tener en cuenta, un elemento en una lista. Correcto, solo otro elemento en la larga lista de problemas con los que ahora tenía que lidiar. Podría descargar esto sobre los rescatistas cuando llegaran. Un momento de silencio por la pérdida confirmada de nuestro director y nuestro amigo Lev, logró decir Román con voz ahogada. No se le había ocurrido hasta ahora que su viejo amigo estaba muerto. Pero no podía detenerse ahora. La humanidad se extinguiría el próximo año a menos que arreglaran la singularidad. Tanto los magos como los civiles inclinaron la cabeza en reconocimiento de la pérdida de sus líderes. Román se tomó el tiempo para recuperarse. Él era el líder. No podía permitirse el lujo de derrumbarse ahora. Eso podría suceder después de que alguien entrara para reemplazarlo como director. Cuando estuvo listo para hablar de nuevo, se secó los ojos antes de aclararse la garganta, haciendo que las cabezas que aún no se habían levantado se levantaran. Gracias por tu respeto. Agradeció sombríamente a la habitación. Llamaré a nuestros superiores y patrocinadores. Mientras tanto, quiero que el resto de ustedes se dirijan a la sala de control. Límpienla, arréglenla y vean si pueden encontrar lo que está mal, instruyó a la sala antes de volverse hacia el familiar de Da Vinci.
Da Vinci, dado que ninguno de nosotros sabe cómo moverse por la sala del generador principal, una vez que termine de mover los últimos escombros, podría dirigirse a la sala del generador principal y cuidar la sala. Está bien, dijo el familiar anatómico. El maravilloso Da Vinci limpiará los escombros, encontrará los cuerpos y los sobrevivientes, y luego comenzará a reparar los generadores. Será pan comido. Gracias, Da Vinci, dijo Román agradecido. Te lo agradezco. Volviendo al resto de la habitación, preguntó: ¿hay alguna pregunta? ¿Qué pasa con Emilia? Lyudmila Varan gritó. Román parpadeó. Esa no era una pregunta que había estado esperando. Emilia está inconsciente en la enfermería, respondió antes de detenerse confundido. No mencioné eso ya. Entonces no tienes intención de hacer nada con el asesino, preguntó, con ferocidad en sus palabras. ¿Qué hay de ellos? Román preguntó confundido. ¿A qué se refería Lyudmila? ¿Sabía ella algo sobre el ataque? Fue Emilia quien hizo esto. Gritó, poniéndose de pie de un salto en una muestra de su habitual pasión excesivamente ansiosa. Él es un Emilia, el hijo del Magus Killer. Varios magus reaccionaron con sorpresa a eso. Román parpadeó tratando de recordar por qué ese título le sonaba familiar. El Magus Killer era un lanzador de hechizos, la burla goteaba de su boca hacia la afrenta a la visión moderna de lo que debería ser un mago. Román realmente no lo entendía, ya que, en su opinión, un lanzador de hechizos era tan bueno como un mago, cuyas tácticas favoritas involucraban el uso de pistolas, armas modernas y bombas para matarnos. Justo como sucedió aquí. De repente, Román entendió a lo que se refería. Ella cree haber encontrado al asesino. Shiro Emilia era un empleado de Chaldea, contratado por su experiencia en la reparación de máquinas. También se tomó largos periodos de tiempo libre para hacer su propia investigación y tener aventuras alrededor del mundo. También era un lanzador de hechizos, al igual que su padre. Si alguien hubiera podido infiltrarse en Chaldea, colocar bombas y luego hacerlas estallar en el peor momento posible, ¿quién más que el mismísimo hijo del Magus Killer? Lyudmila gritó. Al igual que su padre asesinó a mi tía. Dio vueltas por la habitación tratando de hacer contacto visual con tantas personas como fuera posible. Emilia tiene la culpa de esto. Fue entrenado por Magus Killer. Nos atacó. Ahora. Tonna Wakowski gritó, su cabello sobresaliendo como si no hubiera tenido tiempo de cepillarlo. Había estado en el turno de noche anoche, por lo que probablemente había estado durmiendo hasta que ocurrió la explosión. No hay pruebas de que sea Shiro Emilia. Es sospechoso, claro, pero no podemos actuar hasta que estemos seguros. Se puso de pie, hablando a toda la audiencia, no solo a Lyudmila. Estoy tan molesto por esto como ustedes. Como todos ustedes, perdí amigos y compañeros de trabajo en este horrible ataque, pero hasta que tengamos alguna prueba de quién lo hizo, no podemos señalar con el dedo a nadie. Es tan probable que golpeemos a los inocentes como que acusemos a los culpables. Además, Edward, sin apellido ya que había sido desheredado de su familia de magos por su interés en la tecnología moderna. Esto tiene todas las características de una trama típica de Clock Tower. Si alguien quisiera ser ascendido, eliminar a todos sus superiores y rivales crearía al menos una apertura. Lo siguiente que harían sería enmarcar a otra persona para que la prueba tenga que en realidad ser hermético, ya que cualquier evidencia que descubramos probablemente sea inventada. Román parpadeó. Él no era un detective. Todas estas conjeturas y teorías comenzaban a darle dolor de cabeza. En ese caso, esto probablemente lo hizo un mago de la Torre del Reloj, dijo Lira Oke, con una rara mirada de interés en sus ojos. Tenemos algunos en el personal y una gran cantidad de los maestros son de allí. También tenían cierto reinado libre y la mayoría de ellos son lo suficientemente nuevos como para haber elegido avanzar eliminando la competencia. Exactamente. Lyudmila exclamó, un fuego en sus ojos mientras estaba de acuerdo con las objeciones. Román se dio cuenta con creciente horror de que esto se estaba convirtiendo en política. Ella estaba de acuerdo con la única intención de deshacerse de sus enemigos. Él o ella quería ser ascendido, así que contrataron a Emilia para hacerlo. Tenemos que interrogar al asesino para saber quién le pagó para traicionarnos.
A menos que estuviera obligado a no revelarlo, dijo el familiar de Leonardo, pensativo. Pero en ese caso, probablemente pueda solucionarlo. No hay ningún contrato que no pueda superar de todos modos. Pero, ¿y si Emilia es el culpable? Es lo que el bombardero quiere que pensemos. ¿Qué pasa si al hacer que nos concentremos en Emilia, terminamos dándole al bombardero real el tiempo que necesita para colocar más bombas? Por supuesto, también existe la opción de que el atacante fue hipnotizado por una fuerza externa y terminó suicidándose a sí mismo y a su objetivo, continuó. En cuyo caso, nuestro culpable haría una escapada limpia ya que su herramienta está muerta y no podríamos investigar quién lo hipnotizó. Pero si ese fuera el caso, ¿no habrían sido bombardeados solo la sala del generador principal o el centro de comando? Preguntó John Erwin, inclinándose hacia adelante para escuchar con entusiasmo la respuesta del caster. No, sí. Román se pellizcó la nariz como todos los magos en la sala, el personal no mágico demasiado intimidado para hablar, discutiendo sobre quién podría haber colocado las bombas, quién sería incriminado o quién quería que pensemos que ellos piensan que nosotros pensamos eso. Ellos piensan. Él no era tan brillante. Él era solo Romaní Archaman, un tipo normal ahora. No era un genio como la mayoría de la gente aquí. Era solo un médico, uno que sabía demasiado y ahora era responsable de lidiar con este desastre. Lo que significa que no podía escabullirse por la puerta e ir a su escondite, solo que ahora era la habitación de Ritsuka, genial. Si quiere tomar un buen descanso ahora, entonces necesitaría encontrar un nuevo lugar. Tal vez Ritsuka sería enmendable si le diera un poco de pastel. No podía holgazanear ahora. Era el responsable de Caldea. Pero no sería capaz de liderar a nadie si el mago estuviera demasiado ocupado discutiendo y peleando entre sí. Necesitaba cortar esto ahora antes de que comenzaran a atacarse en los pasillos. Y en realidad podrían hacer eso. Tenían miedo de que los mataran, como acababa de pasar con la mayoría de los trabajadores de Chaldea. Y las personas asustadas podrían atacar a cualquiera que sintieran que los amenazaba. Suficiente. Gritó, acallando a la gente sorprendida que nunca antes lo había visto actuar así. Suficiente, repitió mientras comenzaba a caminar por la sección elevada de la habitación. En este momento, solo somos 18, más si Bobby y Shirou se retiran o si puedo salvar a uno de los maestros. Somos Chaldea. Actuamos para preservar el futuro de la humanidad. Hace una pausa y mira a cada persona a los ojos antes de pasar a la siguiente. Estamos en medio de una primera orden. Todos, la asociación, la ONU, Atlas, el Mar de Estra y la Torre del Reloj, junto con todos los demás, están unidos para buscar la supervivencia futura de la humanidad. Tenemos que estar unidos. Si empezamos a luchar entre nosotros, entonces pondremos en peligro a la primera orden. No quiero eso en mi conciencia. ¿Y tú? Hizo una pausa, dejando que el silencio hablara por sí mismo. Varias personas miraban al suelo, avergonzadas de cómo habían estado actuando. Lyudmila habló, vacilante como si estuviera confundida. ¿Pero qué pasa con el bombardero? ¿No deberíamos detener al bombardero antes de volver a salvar a la humanidad? Tom habló. Primero tenemos que identificar al atacante. De lo contrario, nos lastimaremos aún más. Además, dijo Leonardo, fingiendo como si ella no hubiera sido parte de la discusión anterior. Si nos movemos prematuramente, podríamos terminar haciendo que el bombardero comience una pelea en los pasillos. Eso podría dañar aún más a Chaldea y retrasar aún más los esfuerzos de recuperación. No tenemos mucho tiempo antes de que la humanidad se extinga. Está bien. Concéntrate en mí, por favor, dijo Román, atrayendo la atención hacia sí mismo. Como director interino, instituyo este comando como necesario para el cumplimiento de la primera orden. No debes pelear con nadie excepto en defensa propia. Siempre debes trabajar con alguien más. Excepto por el Departamento de Recursos Humanos de Sostenimiento. Asintió con la cabeza hacia Karen Koch, la jefa de cocina y segunda al mando del departamento de SHR, que ahora era la jefa desde que su jefe había muerto. Debes seguir haciendo tus deberes, haciendo comida y limpiando Caldea. Solo una pregunta, dijo Natha, rascándose el brazo. ¿Cómo se supone que vamos a arreglar la sala de control? Porque no tengo ningún talento para hacer cosas. Román se detuvo.
Ah, sí, los ingenieros, los técnicos y los mecánicos estaban todos muertos. Puedo arreglarlo y tenemos manuales para las máquinas, bromeó Da Vinci. Deberían permitir que cualquiera que sea más inteligente que un mono diagnostique las máquinas y solucione los problemas. Solo tienes que seguir las instrucciones. A menos que seas un genio como yo, declaró la Servant con aire de suficiencia. Simplemente los arreglaré para que sean mejores de lo que eran antes. Nadie puede superar mi genio supremo. Román se animó. Manuales. Leonardo, puedes repasar los manuales y escribirlos para que incluso los conserjes puedan usarlos. El familiar de Leonardo sonrió. Sí, puedo hacer eso. Si solo configuro un holograma con los manuales mostrados y un programa de voz a texto, puedo hacerlo con mi genio impecable, sin perder más tiempo y debería evitar que me vuelva demasiado aburrido. Buen trabajo, Román. Ya estás demostrando que eres la elección correcta para el cargo de director interino. Está bien, Román emocionado se volvió hacia los demás. Lo siento, Karen, tendré que pedir prestado a tus empleados para complementar al mago en la reparación de las máquinas. Ahora espera. Eduardo protestó. Tengo algunos proyectos en los que he estado trabajando. No puedo parar y dejarlos solos. Como si un trabajador sin familia pudiera trabajar en algo significativo, se burló Lyra. Mis experimentos requieren la máxima atención y concentración, y uno de ellos está a punto de llegar a la conclusión en 3 días. No puedo prescindir de mí para arreglar maquinaria insignificante, Romaní. Román tembló bajo la mirada de los trabajadores que protestaban, pero se mantuvo firme. Estamos en una crisis mientras lidiamos con una primera orden. Solo las tareas y recursos más importantes se salvan de lidiar con esto. Tus experimentos y tus proyectos, dijo mientras se giraba hacia Lyra y Edward, son secundarios a la primera orden. Si fallamos aquí, todos nos extinguiremos. Lo que significa que hagas lo que hagas y descubras se perderán para siempre. Si es necesario, limpien lo que ensucien, pero espero que lo hagan rápidamente porque los necesitamos a ustedes, a sus manos y a sus conocimientos. Pero, sonrió. Si tenemos éxito, entonces la humanidad se salvará. Hagámoslo, gente. Ya vai. Él vitoreó. Solo Ludmilla se unió antes de que se desvaneciera bajo el escrutinio de todos los demás, dejando a Román animando solo en una habitación llena de miradas en blanco, los ronquidos silenciosos de Ulrich y el ceño fruncido de Lyra y Edward. Después de unos segundos, Román se dio cuenta de la falta de entusiasmo. Su alegría se hizo más tranquila antes de dejar que se extinguiera en un silencio incómodo antes de toser. Está bien entonces, dijo, avergonzado. Karen, vendrás conmigo a la sala de comunicaciones. Nos pondremos en contacto con la asociación y la ONU desde allí. Tus cocineros deberían volver a preparar las comidas, pero todos los demás deberían obtener los manuales y ponerse a trabajar en la limpieza de los escombros. Y arreglando la sala de control. Da Vinci, por favor, ponte a trabajar en los manuales lo antes posible, pero probablemente necesitaremos que se examinen los generadores principales y que se neutralice cualquier daño potencial. ¿Puedes hablar de eso? Román saltó los escalones desde la plataforma al frente de la sala y se detuvo. Ah, y antes de que me olvide, Karen, ahora eres la jefa del departamento de SHR y Da Vinci, ahora estás a cargo de la división de desarrollo de tecnología. Cualquier posición de liderazgo adicional se asignará más tarde. Si no hay nada más, Romani hizo una pausa esperando que alguien hablara. Nadie lo hizo. Entonces concluiremos la reunión. Todos los que no recibieron una asignación anterior de mí deben ir a la sala de control y comenzar a arreglarlo. Usen sus comunicadores para obtener los manuales. Román suspiró al darse cuenta de que los manuales de los técnicos estaban bloqueados para cualquiera que no fuera un líder o un técnico. Y obtendré permiso para que cada uno de ustedes acceda a los manuales técnicos además de los manuales de usuario. Hasta entonces, tengan paciencia y hagan lo que puedan. Karen, ven conmigo. Cuando el jefe de cocina se unió a él en la puerta, la gente se puso de pie detrás de ellos. Él le murmuró: tenemos que discutir cómo usar mejor a su gente. No necesitamos tantos cocineros ahora como antes, así que... finalizar grabación.
Archivo guardado en los registros oficiales de reuniones caldeas, sujeto a revisión y aprobación del director. Y no, Román no conoce las grabaciones de seguridad. Esas grabaciones eran parte de la seguridad operativa y, como tales, no se hablaba de ellas innecesariamente. Finalmente, nuestro asesino podría haber sabido sobre las grabaciones. Toma eso como quieras. Y en cuanto a los magos, bueno, son principalmente intelectuales. Tienen confianza en sus pensamientos e ideas. El entretenimiento para ellos incluye grandes debates en los que comparten sus ideas y aplastan los argumentos defectuosos de los demás. En cuanto a que actúen hipócritamente, eso es lamentablemente humano. Capítulo 11. Lista de verificación 10. Consulta con Caster recordatorio. Esta es una ruta del destino Shirou. No sabe muchas cosas que Shirou de Unlimited Blade Works sabría. Elemento 10 de la lista de verificación. Si una tarea está más allá de su capacidad, consulte con alguien que pueda. Antártida, Caldea, 2017. Dentro del ascensor, Shirou se puso de pie. Reconoció a Iraoke. La rubia inglesa era una investigadora y una de la docena de magos, incluidos Shirou y Caster, que aún vivían en Chaldea. Pasó la mayor parte de su tiempo investigando y no interactuó con nadie de un estatus inferior, pero por lo que escuchó, era una buena trabajadora y bastante inteligente. Sin embargo, más inmediatamente importante, ella era definitivamente hostil. ¿Pero por qué razón? Shirou no lo sabía, pero pensó que podría ser una de las 100 opciones. Podría haber sido porque la gente sospechaba que él colocó las bombas. Shirou podría haberla ofendido en el pasado. O podría haber sido por algo que hizo papá. O tal vez era solo la superioridad de un mago de líneas de sangre más antiguas, que despreciaba las líneas de sangre más jóvenes, era bastante común en la torre del reloj. Podría haber sido por la aversión hacia un mago japonés. Podría ser que Shirou fuera un lanzador de hechizos en lugar de un mago adecuado. Podría tener rencor contra Rin y extenderlo hacia todos sus aliados. Deseaba que el último no sucediera de vez en cuando. Ya tenía suficientes problemas sin que Rin se sumara a ellos. Luvia todavía se enojaba y se sonrojaba cuando lo veía de vez en cuando. Diablos, incluso tenía a alguien que no le gustaba porque estaba usando cierto champú. La aversión de ese tipo en realidad tenía mucho sentido cuando te diste cuenta de que la compañía que hizo el champú que usó Shirou había dejado a la compañía de ese tipo fuera del negocio y lo llevó a la pobreza y su familia lo había dejado. Y luego estaban todas las personas que lo miraban en lugares públicos. Se preguntó por qué ese odio incrementado solo aparecía cada vez que hablaba con una mujer. Tenía un sabor a celos, pero eso no podía ser. De lo contrario, habrían hablado con la mujer en cuestión. ¿Y por qué había que estar celoso? ¿Odiaban a la mujer o algo así? Pero volviendo a la situación, Iraoke se mostró hostil y Shirou no quería estar en el suelo frente a un enemigo potencial. Shirou rápidamente controló su respiración, pasando de la respiración rápida de recuperación a una respiración controlada que le permitiría luchar si fuera necesario. Ella podría ser la bombardera o en colaboración con el demonio o la bombardera. Incluso podría ser hipnotizada o poseída por el demonio. Había hechicería para interferir con la mente o quitar la voluntad de una persona. Y si un mago podía hacerlo, ¿por qué no un demonio? Y aunque un mago tenía defensas contra la hechicería de interferencia mental, las defensas no eran garantía de victoria. Podrían sentirse abrumados, especialmente si el mago estaba sorprendido. O podría ser una inocente que actuaría por rencor cuando toda Chaldea se está recuperando del reciente ataque. Era deprimentemente común. Te agradecería que mantuvieras las puertas abiertas, pero dudo que estuvieras esperando a que yo llegara, dijo Shirou con cautela, sin perder de vista las pequeñas sacudidas del mago. Ella se burló en respuesta. No quería que un oriental engreído contaminara el aire aquí, dijo arrastrando las palabras la inglesa con acento. Estamos trabajando en beneficio de la humanidad. No necesitamos que un salvaje atrasado interfiera. Así que era algo mezquino después de todo. No significaba que algo más peligroso pudiera estar escondido debajo.
Como aquella vez que entregó a un asaltante a la policía solo para descubrir que el asaltante estaba siendo utilizado como fachada de un mago codicioso para adquirir dinero. Honestamente, era más doloroso que pequeñas buenas acciones como esa regresaran como un desastre monstruoso. Como cuando ayudó a Shinji a limpiar el dojo de tiro con arco solo para terminar en la guerra del Santo Grial. Eso había sido un desastre. Uno en el que conoció a Saber, y se alegró, pero sigue siendo un desastre. Un desastre tan grande como este, ahora que lo pienso. El Grial preparado para destruir a todos era aproximadamente el mismo tipo de problema que Sheva, Trimegistus y la Plaza informando que la humanidad pronto se extinguirá. Lo siento, se disculpó Shirou con calma pero con cautela. No sabía por qué se estaba disculpando, solo que era más probable que mantuviera la paz. Tenía demasiada experiencia en disculparse por cosas que no tenía idea de cómo había ofendido. Solo estoy aquí para ayudar a los ingenieros, bueno, al menos lo estaba, y para ayudar en lo que pueda. Retén tu sarcasmo, retén tu sarcasmo. Ella no necesita un comentario sobre ella que arregló la ventilación. Allí, una ofrenda de paz de ayuda. Lo más probable es que sea rechazado ya que el mago mantendría su trabajo tan secreto como... Ridículo, resopló ella con un aire de desdén. No necesito rufianes plebeyos para andar a tientas en mi sala de investigación. Dios sabe qué suciedad rastrearías en mis delicados experimentos. Sí, eso también. A Shirou no le importaba tanto. Después de todo, se las había arreglado para activar accidentalmente un círculo de invocación que no conocía en su propio taller. Podría causar un desastre si hiciera algo similar en el taller de otro mago. Estaría más preocupado por la nieve ya que la suciedad más cercana está enterrada a metros de profundidad, respondió Shirou mientras caminaba hacia los botones del piso. Sostuvo su comunicador frente al escáner y esperó mientras reconocía su acceso. Presionó el botón del piso del centro de mando. Oh, que frunció el ceño, no era muy bonito a diferencia de cuando Rino y Saber estaban enojados. Aunque menos preocupante. La nieve o las gotas de agua son peores, imbécil. Ella gruñó. Los residuos que quedan de las impurezas no evaporadas requieren una limpieza y purificación a escala molecular para eliminarlos sin dañar el aparato reflectante. Y mientras la gota aún está condensada, la refracción del óxido de dihidrógeno desalinea a los fotones y debilita la concentración. No hay tolerancia a esa escala. Shirou parpadeó. Aparentemente, el mago tenía algunas quejas sobre el agua. Y esa fue la mitad de lo que entendió. Está bien, más como un cuarto. Muy bien, se perdió en algún lugar alrededor de las impurezas. Lo siento, dijo con incertidumbre. Ella olió antes de darse la vuelta, cruzando los brazos en un resoplido de indignación. No vales mi tiempo, plebeyo. El desdén goteaba de sus palabras como el agua de un techo. Shirou hizo una mueca y dejó que la conversación, por mucho que pudiera llamarse bombardeo, muriera. Ella era claramente infeliz y él quería salvar a la gente, no sumergirse innecesariamente en el mar embravecido de una conversación con una mujer enfadada. Mucho menos un mago enojado. Extrañaba a Taiga. Al menos ella te hizo saber que estaba enojada en lugar de insinuarlo a través de pistas menores que nadie más que otra mujer podía sentir. Todavía era probable que te arrancara la cabeza de un mordisco, pero eso tenía más que ver con su hambre que con su enfado. Mientras el ascensor subía al piso central, Shirou vigiló al mago que, sin mucho esfuerzo obvio de su parte, lo estaba ignorando. Su ropa era bastante fina, y si no recordaba mal, era uno de los vestidos que estaban de moda entre los investigadores de la Torre del Reloj. Evidentemente, ella había estado en la Torre del Reloj recientemente o todavía tenía conexiones con ellos. Pero lo que es más importante, podría estar aliada con el saboteador. Shirou no tenía forma de saberlo. No estaba usando hechicería en ninguno de sus códigos místicos, si los usaba, estaba filtrando prana o haciendo algo al medio ambiente. No podía captar su olor. No es que hubiera sido capaz de distinguir el olor del demonio. El poder que había formado el agujero en la pared donde había estado la bomba, se dispersó cuando lo miró. Y el olor de Caster al usar su hechicería para limpiar la habitación cubrió cualquier posible olor persistente.
Pero en este momento, lo mejor que podía hacer para encontrar al asesino y saboteador era averiguar quién lo había dejado entrar al corazón de Chaldea más allá de todas las defensas que deberían haberlo detectado. No ayudó que la mayoría de la lista de posibles candidatos estuviera muerta. Los pensamientos de Shirou fueron sacudidos por el sonido del ascensor. Habían llegado al piso del centro de comando. «Adiós», dijo Shirou antes de irse tan pronto como se abrió la puerta. No escuchó una respuesta. Shirou esperó, con el pecho agitado para respirar, mientras el panel de seguridad escaneaba su comunicador y a sí mismo. Había corrido por los pasillos hasta aquí, lo que no le había llevado mucho tiempo ya que los ascensores no estaban tan lejos del centro de mando, en menos de 2 minutos. La luz del panel parpadeó en verde y la puerta se abrió. Shirou entró para ver la pantalla frente a la estación de trabajo central de Román, que mostraba la imagen de un Lancer Cervante ennegrecido y quemado que emerge de una enorme bola de fuego. La Naginata de Musashibou Benkei, junto con la media docena de armas en su espalda, se registraron en la canica de realidad de Shirou. Bueno, ahora tenía un rastrillo, un mazo y una hoz de noble fantasma, y vio si alguna vez necesitaba uno. Probablemente nunca necesitaría una, ya que sería más barato proyectar una de las herramientas más ordinarias que usar una parte del noble fantasma de Benkei, los 7 implementos. Aunque el fantasma noble del 8º implemento, que roba temporalmente un fantasma noble enemigo, presentó una táctica interesante que no había considerado antes. Pero Shirou tuvo que preguntarse por qué Itachibo Kaison fue convocado bajo la identidad de Benkei en lugar del propio Benkei. Shirou en realidad había visto una de las 1000 armas de Benkei en un museo, incluso si se le había atribuido a un samurái cuyo antepasado la había recogido durante el saqueo después de la batalla final de Benkei en el río Koromo, por lo que sabía que Benkei era una persona real. Se habría encogido de hombros excepto que Benkei o Kaison o Lancer, cualquiera que sea el nombre que prefiriera, ahora se desvanecía a la manera de un Servant moribundo, mientras pronunciaba su maldición de muerte contra Caster. Aunque recordaba que los Servants moribundos de la Quinta Guerra tenían más destellos. Porque el Servant impostor no estaba muriendo de una de las formas más limpias que Shirou había visto. Era solo que, después de que un Servant muere, no hay ningún órgano interno que limpiar, ni sangre que limpiar, ni siquiera un cadáver que enterrar. Solo puff y todo el lío desaparece. Se siente un poco como hacer trampa. Como si estuviera abaratando la pérdida. Debe quedar algo para que otros ayuden a recordar a las personas que murieron. Incluso la tumba de Arthur ayudó a cumplir ese propósito, a pesar de que su cuerpo nunca fue enterrado allí. Pero lo más importante, Lancer, Shirou decidió simplemente llamar a Benkei Lancer por ahora, había estado luchando contra Kirieligt y los otros caldeos. Pero, ¿quién era ese Caster de cabello azul que acababa de hacer el arte rúnico más rápido que Shirou había visto para salvar a las 3 personas de Chaldea? Parecía familiar. La pantalla se movió y el bastón de madera que estaba usando el Caster entró en perspectiva. Shirou se centró en el bastón que Caster Kuchulain no sabía que Lancer of the Fifth War podría ser convocado como Caster. La falta de spandex azul y Gaevold lo habían confundido, usado. Aparentemente, Caster lo había usado un par de veces para golpear a los idiotas en la cabeza, así como también como un arma de bastón, dándole una afinidad más cercana a un arma que la mayoría de las herramientas para tallar runas logradas. Aunque muy buena mano de obra. Le gustaba la beta de la madera de Blackthorn y como el bastón había sido tallado sin metal. Aunque la mayoría de la gente nunca hubiera visto un bastón de druida hecho de un árbol que la diosa irlandesa Morrigan había cultivado personalmente y entregado a una persona que se había ganado su favor. Incluso si el bastón se había utilizado antes del comienzo de la singularidad para luchar contra su yo más joven con el fin de darle una oportunidad deportiva a un Shirou joven y desarmado. Lo cual, cuando comparabas a un Servant con un humano normal, era tan deportivo como un camarón contra una ballena, incluso si no era tan doloroso como ser apuñalado en el corazón por Gaevold. 2 veces. No tenía resentimientos al respecto. Si Kirei hubiera sido su maestro y Shirou hubiera sido su sirviente, habría querido apuñalar y matar de la manera menos dolorosa posible. Volviendo al personal, pudo entender el proceso de pensamiento de Chulain detrás de esto. El Shirou más joven había sido un idiota sin armas.
Si estabas buscando una buena pelea como lo fue Kuchulain, tenía sentido usar un bastón que se usa principalmente para hacer runas y golpear a los idiotas exaltados contra un joven tonto. Oye, ahora tenía más experiencia y era más sabio, podía criticar a su yo más joven. Y reconoció libremente que era ingenuo e idiota en ese entonces, incluso si su corazón no ha vacilado desde que se enamoró de saber. Salvaría a todos los que pudiera y encontraría la manera de encontrarse con saber, incluso si tomó una eternidad. Pero el equipo de Caster y Kirielig contra Assassin era más urgente, por lo que Shirou volvió a centrar su atención en Mach Kirielig, levantándose de la pila de magos en el suelo. Buen trabajo, señorita, dijo el Caster desde la pantalla que mostraba la situación dentro de Singularity. No podría haberlo atrapado en eso sin ti. Oh, tartamudeó el nuevo semiservant, muchas gracias. Shirou vio que el puñal de Hassan del brazo maldito se curvaba en un curso de colisión con Caster solo para que Caster hiciera girar su bastón y derribara la daga arrojada del cielo. Guárdalo para más tarde, dijo Caster. Lancer, no, Caster ahora, siempre había disfrutado enfocándose en una buena pelea. Parece que esa tendencia no ha cambiado. Caster le hizo un gesto al asesino que Shirou podía ver colgando del pilar del puente. ¿Era ese el puente Fuyuki en el que estaban peleando? Todavía tenemos que cuidar de ese chimpancé gigante. Correcto. Shirou casi podía escuchar la vergüenza de una niña pequeña siendo corregida por un error básico en su voz. Reenfocada en el oponente que tenía delante, la joven se posicionó para acercarse a su aliado mientras seguía cubriendo al director y al último de los maestros. Shirou pensó que no sería de mucha utilidad viendo la pelea. No podía ayudar a salvar a nadie de aquí y Kuchulain renunciaría a su lanza antes de que perdiera ante un Assassin Servant. Oh, espera, no tenía a Gaebolg en este momento. Tal vez Shirou realmente debería estar preocupado. Empujándolo a un lado hasta que pudo encontrar algo que pudiera hacer para ayudar, Shirou se detuvo para inspeccionar la habitación. Ahora, ¿dónde estaba Roman? Ah, ahí está. Shirou, ahora caminando a un ritmo constante, se acercó a Roman visiblemente preocupado, quien levantó una mano cerca de su boca, como si estuviera a punto de comenzar a morderse la uña o algo así. Shirou tocó el hombro del ansioso director interino de Chaldea. Gara. El hombre gritó mientras saltaba en su asiento, girándose para mirar a Shirou. Shirou contuvo una risa por la reacción exagerada. ¿Hay algo que pueda hacer para ayudar?, preguntó, con una leve sonrisa en sus labios. Resultó que se necesitaba a Aileen Darkwood para ayudar a diagnosticar una parte del sistema de revocación-invocación, pero él había estado observando las estadísticas vitales de los maestros y el director. Un trabajo para el que cualquiera podía estar capacitado, pero para el que Chaldea ya no tenía la mano de obra capacitada. Entonces Shirou consiguió el trabajo de observar las estadísticas vitales, mientras Darkwood trabajaba para asegurarse de que el dispositivo para traer de vuelta a las personas varadas en la singularidad funcionara según lo previsto. Y dado que Shirou, como la mayoría de los sobrevivientes en Chaldea, no sabía cómo leer el monitor holográfico, tenía la mitad de la pantalla abierta en el manual, escrito por Leonardo da Vinci, y la otra mitad eran las estadísticas vitales. La parte más importante de las estadísticas era un gráfico de líneas con 3 líneas irregulares de colores separados ubicadas entre 2 líneas rectas de color naranja continuo. Representaba la medida del rechazo de Gaia a los familiares de Spiritron que actuaban como los cuerpos del alma de los viajeros del tiempo. Las líneas naranjas representaban la advertencia de un rechazo severo. Si alguna de las líneas grises, blancas y moradas las cruzaba, se suponía que debía informarlo de inmediato. Si cruzaba las líneas rojas, que actualmente estaban fuera de escala en el gráfico, entonces debía iniciar protocolos de emergencia, que incluirían recordar a los 3 antes de que Gaia los eliminara. O eso decía el manual. Shiro esperaba que el manual explicara para qué servían los otros gráficos y números en secciones posteriores. Todo lo que había dicho hasta ahora era que algunas combinaciones de factores de los otros gráficos también tendrían que informarse, pero aún no había leído mucho en el manual para saber qué cosas deberían preocuparle. Simplemente pensó que si las líneas de Ritsuka, Olga o Mach cruzaban cualquier límite rojo, naranja o amarillo, debería informarlo.
y espero que haya logrado leer más del manual antes de que los otros factores alcancen un nivel crítico. Shirou vio un destello de luz de la proyección que Roman estaba mostrando en el cristal sobre él cuando Caster usó a Match como trampolín para lanzar otra bola de fuego a Assassin, quien esquivó tanto el fuego como el golpe de Match antes de correr hacia el indefenso nuevo maestro. Su nombre otra vez. Oh, sí, Ritsuka Fujimaru, y el director. Y luego Assassin pisó una runa que brilló rápidamente y liberó lo que parecía ser una trampa de parálisis, a juzgar por Assassin que dejó de moverse. Shirou volvió a mirar los gráficos, asegurándose de que nada se desviara severamente. Nada tenía. Las lecturas de Ritsuka y Match eran buenas y las de Olga, que eran altas pero todavía firmemente dentro de los límites aceptables. Shirou miró hacia la otra mitad de la pantalla. Darkwood, antes de abandonar el centro de mando, se había asegurado de que Shirou entendiera cómo abrir y cerrar pantallas adicionales. Rin lo habría idolatrado y odiado, reflexionó Shirou. Darkwood hizo todo con la gracia y la elegancia que se suponía que debía tener un noble y que la máscara de Rin debía mostrar. También creía en noblesse oblige, que era una actitud bastante sorprendente de encontrar en un miembro de la nobleza magus. Sin embargo, tenía más sentido para un mago que trabajaba en Chaldea. Dicho esto, todavía era un mago y de una familia noble. Probablemente diseccionaría a Shirou con la misma facilidad con que decide y pide té. Buen tipo sin embargo. Y algunos tés merecían una larga deliberación. En la situación hipotética de cortes inminentes, Shirou esperaba que valiera la pena deliberar mucho antes de comenzar la vivisección. Le daría más tiempo para escapar antes de que perdiera algo importante, como un pulmón o un corazón nuevamente. En cuanto a Darkwood, el Dr. Roman supuestamente estaba dirigiendo un grupo sobre que rompería esa máscara. Si Shirou pensó que Berserker alguna vez aparecería, entonces probablemente habría apostado a que Berserker cargando contra él rompería la personalidad pública de Darkwood. Difícil de contener el miedo con Berserker Heracles cargando contra ti, gritando con una voz apta para sacudir la tierra. Shirou hizo una pausa después de leer otro párrafo del manual. El pequeño grupo de caldeos se estaba relajando después de que Match acabara con el asesino Hassan. Estaban con Caster Cuchulain y se estaban acomodando desde una posición lista para el combate. Bueno, al menos Match y Olga lo estaban. Ritsuka todavía se veía tan despistada y asustada como siempre. Pobre tipo. Shirou podía recordar haber sido así durante la Guerra del Grial. Enfrentarse a héroes de leyenda, todos los cuales estaban decididos a apuñalarte, aplastarte, comerse las almas de tus compañeros de clase, aplastar a tu amigo hasta convertirlo en pulpa con sus propias manos, matar a las personas inocentes que te rodean, dispararte, secuestrar o violar a los chicas de la que estabas enamorado no era lo que la gente quería para una experiencia laboral. Shirou esperaba que el chico tuviera un tiempo algo más fácil que la última guerra. Solo que esta era la primera vez, ¿no? El monitor declaró a los viajeros desplazados de Raisift el 31 de enero de 2004 a las 23:30 horas. Shirou encontró confuso el viaje en el tiempo. ¿Por qué ni el japonés ni el inglés tenían formas gramaticales para ello? Puede que tenga algo que ver con que sea tan raro. Como si fuera inaudito o algo así. Pero en cuanto a confiar en Kuchulain, el Lancer, Caster no era un mal tipo si estaba de tu lado. Lo había ayudado a él y a saber a escapar cuando Kuchulain decidió luchar contra Gilgamesh y se volvió contra Kirei. El audio del holograma de Roman se estaba reproduciendo en el centro de comando, lo que permitía que Shirou y los otros trabajadores escucharan lo que se decía. Disculpe, la niña, Match, habló vacilante al Caster Servant. Gracias por salvarnos del peligro. Interesante que era el siervo quien estaba dando un paso adelante. La mayoría de los servants dejan que su maestro negocie y hable por ellos. Oye, buen trabajo. Caster sonrió mientras se apoyaba en su bastón. No me debes nada por esta pelea. Te defendiste y fue una pelea divertida. Su sonrisa se amplió cuando agregó. Deberías estar más preocupado por tu cuerpo. Ese asesino seguía apuntando a tu trasero como una plaga. Shirou no recordaba eso. Assassin había sido bastante meticuloso al apuntar a los puntos débiles y el fondo no ofrecía demasiada ventaja si se cortaba o apuñalaba. Oh. Match se sonrojó y se inquietó.
Caster dio unos pasos hacia adelante, entrando en el espacio personal de Mash, para su evidente incomodidad e inquietud. Oye, te ves frágil pero tienes un cuerpo muy bonito. La guinda del pastel. La felicitó mientras la miraba. Luego agarró su brazo herido y lo examinó de cerca. No sé de qué clase eres, pero eres bastante fuerte, quizás saber. No, entrecerró los ojos mientras la miraba de nuevo. No tienes una espada. No es que signifique nada en una guerra como esta. Nadie usa el arma que se supone que debe usar. Se quejó. Lancer usa demasiadas armas, Saber esconde su espada, y quien ha oído hablar de un archer al que le guste usar espadas en su lugar. Al menos Berserker y Assassin usan las armas apropiadas. ¿Y por qué no pude haber conseguido a Lancer en lugar de este estúpido bastón? Mientras Lancer se quejaba de lo liberales que eran las clases de sirvientes, el director había iniciado una conversación susurrada con Fujimaru. Por ahora, obtengamos algo de información. Parece ser un espíritu heroico decente, intervino Roman en su conversación en voz baja. Oye, Shirou. ¿Sabes quién es Caster? Shirou se dio la vuelta en su silla mientras se giraba para mirar a la persona que se dirigía a él. Él escuchó Yain. Espera un momento, Shirou, no pueden escucharte en este momento, interrumpió Roman a Shirou mientras sus dedos volaban sobre el teclado virtual. Pulsó una última tecla antes de asentir. Está bien, ahora por favor continúa. Caster Sku, Shirou comenzó de nuevo. Oh, ¿qué es esto? Algunos medios para comunicarse a través de la hechicería. Caster se alejó de la joven para mirar más de cerca el holograma proyectado. ¿Y por qué sigues con Archer? Lo último que vi fue que Saber te había derrotado y tú eras el fiel cachorro de Saber. Shirou parpadeó. ¿Qué? Archer no estaba aquí, ¿verdad? Shirou se preguntó mientras se daba la vuelta para examinar la habitación en busca de ese molesto Servant. Lo siento. Shirou preguntó, confundido cuando no pudo encontrar a Archer. Oh, no eres Archer. Caster frunció el ceño antes de sonreír. Entonces debe ser una coincidencia. Te pareces un poco a él. Caster se apagó mientras miraba el holograma que se proyectaba en la singularidad. De ningún modo. Él gritó. No querrás decir eso, ja, 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 ja. Caster echó la cabeza hacia atrás y se rió, golpeándose la pierna. Shirou parpadeó. Lancer, ahora Caster, estaba actuando raro. Es cierto que el Servant tenía una forma diferente y, por lo que había leído sobre los Servant, la personalidad de un Servant cambiaba según la parte de su leyenda que se copiaba. ¿Qué? Exigió el director Animus Pere. ¿Qué tiene de divertido? Ese niño, jejeje, se convirtió en jejeje yo era, ja, ja, ja. Caster logró pronunciar algunas palabras más allá de sus oleadas de risa antes de caer sobre una rodilla, riendo mientras agarraba su bastón como si fuera lo único que le impedía rodar por el suelo. Shiro esperó a que Caster saliera. No entendió lo que era tan divertido. Pasó algo en el pasado para esta singularidad. Exijo que me digas por qué te ríes. Olga Maria pisoteó furiosamente mientras Machi y Ritsuka miraban perplejos. Para gran molestia y confusión de todos, una vez que Caster recuperó el aliento, se negó a explicar lo que encontró tan divertido. Dijo que si el maestro de Saber no lo sabía a estas alturas, entonces no tenía sentido decirlo. Era un druida y un guía, no un narrador. Olga estaba indignada por la negativa, pero como Caster se negó a explicar y Shirou no lo sabía, descontó el pago de Shirou. Ella no era la mejor jefa, concluyó Shirou nuevamente. Al menos su salario seguía siendo bastante bueno, incluso después de la cantidad que ella descontó. Después de que la ira del director se calmó, Roman pudo explicarle las cosas al Servant. Sobre Caldea, su propósito y su estado actual. Otra parte preocupante es que descubrimos que Chaldeas, nuestra herramienta para observar el futuro de la humanidad, ahora está brillando en rojo, explicó Roman al silencioso Caster, que escuchaba intensamente. Todavía estamos tratando de determinar qué significa eso. Rojo resplandeciente. Rojo resplandeciente. Estalló Olga. ¿Por qué nadie me contó sobre esto, Romaní? Este es el tipo de cosas que deberías haberme informado en la primera oportunidad. Lo siento. Roman chilló.
Pero estabas preocupado por las pérdidas de personal la última vez, así que nos olvidamos de... No hay excusas, Romaníes. Olga gritó mientras miraba al doctor. Tu falla en informarme de este asunto vale tu empleo. Lo siento, gritó de nuevo, con gotas de sudor en su frente. Todavía no hemos tenido el personal para rastrear el error, así que... dijo Mash, atrayendo la mirada del director hacia sí misma. Pareció encogerse un poco antes de recordarse. Cuando Senpai y yo nos desplazamos hasta aquí, hubo un anuncio a través de los parlantes. Realmente no lo recuerdo, pero... Mash miró a un lado a Ritsuka, quien parpadeó antes de golpear su puño en su palma en recuerdo. Oh, lo recuerdo. Era algo sobre algo que había cambiado y no podía detectar la supervivencia humana. Siguió, con el ceño fruncido mientras buscaba en el recuerdo. Además, Chaldea se puso roja justo antes de eso. Y reescribiendo la fecha de predicción del futuro cercano de Sheva, agregó Mash. Lo recuerdo mucho, pero después de eso, las cosas se estaban volviendo bastante débiles. Olga chasqueó la lengua. Bueno, eso fue algo útil al menos. No es necesario ser grosero, pero el director era un mago, por lo que probablemente lo hizo automáticamente. Está bien, le echaré un vistazo a Sheva y Chaldea cuando regrese, suspiró Olga antes de comenzar a murmurar para sí misma. No puedo confiar en que Romani lo haga bien de todos modos. Pero, ¿qué cambió? ¿Fue la pérdida del personal caldeo? ¿Caldea dependía de nuestra intervención en sus cálculos? Román hizo una mueca pero no respondió. Y esa es la situación actual en Caldea, dijo en cambio. Actualmente, Ritsuka está actuando materia en medio de la realización de una investigación de campo. Román se inclinó hacia adelante. Déjame confirmar algo. ¿Eres un servant de la guerra del Santo Grial que estalló en esta ciudad y el único sobreviviente? Castera sintió, molesto y frustrado. Si con eso quieres decir que no he perdido. Saber acababa de ser convocado accidentalmente por tu chico y mi maestro me dijo que me retirara. Entonces todo cambió. Shirou frunció el ceño y preguntó, ¿qué quieres decir con que todo cambió? Castor se encogió de hombros. La guerra del Grial cambió. No sé cómo sucedió, pero la ciudad quedó envuelta en llamas y todos los humanos desaparecieron, incluidos mi maestro y los de saber. Solo quedaron los sirvientes. Los otros servants pasaron por un cambio de clase o también fueron convocados nuevos servants. Shirou preguntó, frunciendo el ceño. No recuerdo que Lancer o Assassin fueran esos servants. En realidad, recuerdo que tú eras Lancer. Mira, niño, la cara de Caster brilló con molestia. Sería el primero en pasar felizmente por un cambio de clase a Lancer, pero incluso cuando peleamos, todavía era un Caster. Sé que te golpeé un poco en la cabeza antes de que convocaras a saber, pero si eres del futuro, al menos debería recordarme usando un bastón, no una lanza. Shirou frunció el ceño. Eso es imposible. Me enfrentaste con Gaebolg 2 veces durante la guerra. Nunca tuviste un personal. Caster levantó las cejas ante eso. Debo haberte golpeado demasiado fuerte en la cabeza con mi bastón cuando trataste de defenderte con ese periódico reforzado. Después de que dejaste de correr, pensé que merecías una pelea honorable antes de matarte. Incluso yo mismo te lo dije. Shirou miró a un lado a Román. Esto no puede ser el pasado. Enfrenté a Lancer 3 veces y cada vez, usó su lanza y solo su lanza. Y solo te enfrenté 2 veces, una antes de saber que eras un mago y la segunda fue antes de que convocaras a saber, respondió Caster. ¿Estás diciendo que el valor de distorsión de la singularidad es tal que ya no corresponde a la historia? Olga intervino. Shirou y Caster se giraron para mirarla antes de mirarse el uno al otro. Ese podría ser el caso, estuvo de acuerdo Caster encogiéndose de hombros. ¿Es eso o sufriste daño cerebral? Respondió Shirou. No me golpearon en la cabeza como un idiota, sonrió Caster ante su propia respuesta. Los ojos de Shirou se entrecerraron y abrió la boca para replicar. Suficiente. Olga se adelantó, empujando a Caster. Caster sonrió ante el intento de moverlo antes de que retrocediera por su cuenta, lo que provocó que Olga tropezara con los talones antes de detenerse y colocarse las manos en las caderas. No estoy interesado en tu lucha primitiva de hombres de las cavernas sobre quién venció a quién.
Solo dime qué sucedió para que pueda encontrar la fuente de la singularidad. Sí, señora, murmuraron Shiro y Caster como uno. Ritsuka se mordió la lengua para contener la risa. Los dos estaban actuando duros pero doblados bajo el malicioso director. Bueno, después del incendio y de que todos desaparecieran, dejamos de pelear. Entonces Saber se enfureció e inmediatamente persiguió a Archer, que se había retirado a la casa de su maestro, recordó Caster. Ella venció al idiota que voló el lugar, le lanzó una sonrisa a Shiro por alguna razón. E inmediatamente persiguió a Lancer, Rider y Berserker. Golpéalos a todos, uno por uno, e incluso vence a Assassin cuando la emboscó después de que ella derrotó a Berserker. Y cualquier sirviente que derrotó se volvió como estos dos. Caster agitó su bastón hacia donde alguna vez estuvieron Lancer y Assassin. Corrompido por el barro negro. Supongo que dado que ella no va tras de ti, Berserker la agotó. Preguntó Shir. Sí, Caster hizo una mueca. He visto muchas cosas, pero esos dos peleando en el bosque, espero que no tengas ninguna propiedad allí porque ella tuvo que usar mucho su noble fantasma. El grupo se volvió hacia el bosque occidental que estaba en llamas. Román levantó la vista de pájaro e hizo una mueca ante la serie de líneas que se entrecruzaban en el bosque, limpiado de todo. Me sorprende que ella lo haya vencido sola, murmuró Shiro. Berserker tuvo 12 vidas y cada vez que lo matas, gana inmunidad. Tienes que golpearlo tan fuerte que su Spirit Core casi se destruye y no puede repararse sin desgastarse. O eso le había explicado Ije a Rin después de que terminara la guerra del Grial. Resultó que el Spirit Core de Berserker había tratado de rechazar a Calibur cuando fue investido a través del corazón. Solo para que Berserker fuera considerado indigno, Caliburn se había negado a ser expulsado por Heracles. Entonces Caliburn rechazó la regeneración de Godan tratando de expulsarlo e infligió otra ronda de daño a Heracles solo para que se repitiera el mismo ciclo hasta su muerte final. Solo la suerte de que tanto él como Saber habían estado tan fuera de sí que no habían retirado la espada dorada de la victoria obligada de inmediato les había ganado esa pelea. Realmente irónico. Cualquier espadachín experimentado en combate sabía mejor que dejar su arma en el cuerpo de un oponente, excepto por Shiro. Podía dejar docenas de espadas por el lugar ya que nunca estaba realmente desarmado hasta que se quedó sin ol. Caster silbó. 12 vidas. Ojalá hubiera estado allí. Ese tipo era muy difícil de combatir incluso sin morir una vez. Tomé el noble fantasma de mi maestro en el pecho sin pestañear. ¿No son caros de mantener los berserkers?, preguntó Mash. Por lo general, su locura es para compensar su falta de poder. Se detuvo cuando Shiro negó con la cabeza. Berserker era Heracles, les informó solemnemente. Y fue convocado como berserker para mejorar su ya alto poder. El silencio reinó tanto en Chaldea como en Fuyuki. Heracles. Olga chilló. La taza de café de Román cayó al suelo, derramando su contenido mientras miraba boquiabierto la revelación. El ojo de Mash se abrió como platos y su boca se abrió. Ritsuka miró a su alrededor a todas las reacciones. Reconoció ese nombre, pero porque todos actuaban como si fuera el fin del mundo. Caster hizo una mueca mientras murmuraba. Sí, no es de extrañar que fuera tan duro. Esa pequeña dama debe ser una maestra estupenda si pudo soportar a esa bestia de sirviente. ¿Conociste a Iria? Estalló de la boca de Shiro antes de que pudiera aplicar un filtro. Oh, los ojos de Caster se entrecerraron ante el holograma. ¿Conoces a la señorita? ¿La tomaste cautiva? ¿Cómo se supone que vamos a derrotar a Heracles de todos los Evans?, exigió Olga. Y como berserker, no obstante. ¿Por qué alguien haría eso? ¿Cómo podría un maestro siquiera apoyarlo sin morir? No lo hice, dijo Shiro mientras contenía las ganas de retorcerse. Solo la llevé a casa después de que matamos a Berserker. Así que tus gustos van hacia ese tipo de chica, ¿eh? Caster reflexionó, ignorando el apéndice de Shiro. ¿Qué? Shiro farfulló ante la acusación. No, de ninguna manera. Ella es mi hermana. Eso es repugnante. No podía negar que ella tenía indicios de ser una belleza cuando creciera si no hubiera muerto tan joven, pero seguía siendo su hermana. ¿Y por qué nadie mencionó esto antes?
Olga gritó. No te preocupes, parecía que la niña crecería para ser una belleza. Caster bromeó, tranquilizó a Shirou. La situación era lo suficientemente caótica, nadie podía decir cuál. Adoptarla en tu familia no era necesario antes de acostarme con ella en mi día, pero supongo que los tiempos han cambiado. No, mi padre era su padre antes de adoptarme, protestó Shirou, sonrojándose por la acusación. Estoy enamorada de saber de todos modos. Y el único otro Servant que queda con vida es saber quién de alguna manera venció a ese monstruo. Olga gritó antes de detenerse para respirar. Heracles, murmuró Match débilmente. El mayor héroe de la mitología griega. El que superó los 12 trabajos. Oh, así que un mujeriego, ¿eh? Castor sonrió. Duro, interesante para pelear, te tengo un poco de boca, sabía que me gustabas, muchacho. Shirou parecía repelido por la declaración. El rostro de Caster se volvió amargo. No así. Soy heterosexual. ¿Por qué tu cultura incluso? Caster se interrumpió, sacudiendo la cabeza. Trata de decir que le habrías extendido una invitación a los caballeros del Ulster si él hubiera estado vivo en ese entonces y hoy en día obtiene su... murmuró Caster. Espera un segundo aquí, interrumpió Román después de recuperar su taza del suelo. ¿Estás diciendo que todos los Servants a los que nos hemos enfrentado hasta ahora ya fueron derrotados por saber? La supervivencia de los 7 siervos, se dio cuenta Olga. Esa regla de la guerra del Santo Grial se rompió aquí. Sí, asintió Caster. Los Servants muertos y los monstruos, que surgieron como gusanos después de que Saber comenzó su alboroto han estado buscando algo juntos. La parte problemática es que yo soy una de las cosas que están buscando. La guerra del Santo Grial no terminará hasta que tu Saber sean asesinados, dijo Shirou en voz baja. Así que si derrotas a Saber mientras Saber aún se está recuperando, dijo Román, emocionado. Sí, eso debería poner fin a la guerra del Santo Grial aquí, coincidió Caster. Aunque no sé si las cosas volverían a la normalidad. Ya veo, asintió la directora de Chaldea, fingiendo que su crisis por Berserker nunca había ocurrido. Ya veo. Nos ayudaste, pero al final, fue por tu propio bien, ¿eh? Quieres derrotar a Saber, pero no tienes la oportunidad de hacerlo solo. Es por eso que te enfocaste en nosotros, ¿verdad? Olga lanzó una mirada acusadora a Caster, quien parecía un poco avergonzado por haber revelado su motivo oculto. Así es, estuvo de acuerdo. No es un maltrato, ¿verdad? Excepto por la parte sobre, no sé, Heracles como Berserker bajo su control. Ella gritó. ¿Quieres saber de todos modos? Sí, tienes un par de pulmones. Caster se metió un dedo en las orejas y lo movió. Tal vez quieras dejar de gritar. Llama la atención. ¡Wow! Como de esa manada de esqueletos allí, señaló Caster al grupo de esqueletos entrantes que habían logrado acercarse mientras Chaldea se distraía con el descubrimiento de Heracles como Berserker. ¡Pay! Olga corrió detrás de Mash. ¡Pay! Román gritó mientras volvía a prestar atención a sus monitores. Sus gritos consiguieron romper el trance que consumía la atención del personal de Chaldea. Excepto por Shirou, que estaba demasiado ocupado mirando sus gráficos y las imágenes del Raisift para notar el final de la congelación repentina de los miembros magos del personal de Chaldea. Estos tipos no tienen fin, suspiró Caster con molestia antes de animarse. Hombre, te lo digo, no hay nada mejor que tener aliados. Singularidad de F. Fuyuki, 2004. La pelea fue breve. Incluso con sus heridas, Match habría podido manejar la manada de esqueletos sola. Con los hechizos a distancia de Caster, la pelea fue aún más fácil ya que Caster incineró a los esqueletos que no la atacaban. Match bloqueó la última flecha disparada por el último arquero esquelético que acababa de convertirse en una hoguera antes de que ella bajara su escudo. Examinó el campo de batalla, sus hábitos se desarrollaron en los simuladores de entrenamiento de Chaldea con Ateam tomando el control. No había más movimiento que el humo que flotaba más alto en el cielo o los edificios que estaban en llamas. Además, no sintió ningún indicio de presión mágica sobre su piel, lo que indica que no había ningún hechizo hostil animado por la magia cerca.
Bueno, podía sentir el poder de Caster detrás y a la izquierda de ella y podía sentir la energía mágica de su maestro fluyendo hacia ella desde atrás y la fuerza mágica mucho más sutil de Olga entre los dos, pero no eran hostiles. Eran sus aliados, y en el caso de Ritsuka y Olga, tal vez incluso sus amigos. Mach no lo sabía. Había tenido amigos entre los maestros y los miembros de Chaldea, pero eran magos o tenían el mismo aire de estar dispuestos a sacrificar cualquier cosa para lograr sus objetivos, sin importar el costo. Por esa razón Ritsuka era tan maravillosa. No tenía el aire de que si te interponías en su camino, te cortaría sin remordimientos. Bueno, algunos de los magos se arrepentirían de cortarla si se interpusiera en su camino, pero aún así lo harían. Dependiendo de la persona, es posible que incluso la entierren al aire libre en lugar de arrojar su cadáver al incinerador o a la mesa de disección. Pero Ritsuka no era así. Se sentía como un ser humano y en un mundo enterrado bajo la nieve y el hielo de la Antártida, lleno de investigadores e idealistas despiadados que no permitirían que nada los detuviera, era alguien a quien había que atesorar. ¿Por qué? Mach nunca podría haber imaginado ese nuevo juego, las charadas. Habría hecho su vida mucho más interesante todos esos años antes. Pero terminando su vigilancia usando todos sus sentidos, Mach se relajó. Nada estaba dentro del alcance. Hostiles derrotados, informó Mach antes de suspirar y dejarse apoyar en su escudo, ajustando la postura para soportar su peso sin siquiera pensar en ello. Ella suspiró, sintiendo que la adrenalina se apagaba. Ella estaba cansada. Todavía podía continuar, el entrenamiento de simulación era más riguroso que esto, pero no cambiaba el hecho de que le dolía el brazo y el muslo le latía al ritmo de los latidos de su corazón. Sin mencionar el ligero cansancio que la cubría de pies a cabeza. Estaba contenta de tener habilidades y resistencia a nivel de Servant. Si no lo hiciera, probablemente ya estaría desmayada por el agotamiento, incluso si fuera descortés. Especialmente frente a su aliado, Caster. Las cosas se han calmado por fin, comentó. Lástima, Caster frunció el ceño, la molestia escrita en su rostro. Si hubiera sido convocado como Lancer, podría haber terminado con saber con solo un golpe. Hombre, Caster no es para mí. Habló el senpai de Mash, vacilación y confusión en su voz. ¿Qué quieres decir con si fueras un Lancer? Kirielit, ven aquí, dijo la directora Animus Pere, con un dejo de preocupación en la voz. ¿Estás herido? No. Puedo curar heridas pequeñas como esa. Mach asintió antes de apartarse del escudo y llevárselo consigo mientras se acercaba a Olga. Sería bueno estar todo curado, especialmente la daga en su muslo. Duele. Pero su maestro le había hecho una pregunta y no quería decepcionarlo. Se sabe que un espíritu heroico tiene los atributos de múltiples clases, dijo Mach con creciente energía, mientras se acercaba a Olga Marie y dejaba que el director dirigiera la hechicería curativa a sus heridas. Kuchuyain es un espíritu heroico de alto nivel con las calificaciones no solo para ser un caster sino también un lancer. La revista Vivian dijo que también podría ser convocado como berserker, pero los expertos no están de acuerdo sobre la posibilidad de que sea convocado como berserker. Un arquero o un sable. Debido a la longitud de su leyenda, Setanta podría ser convocado en varios momentos de su vida, lo que permite que su mentalidad sea más flexible y más capaz de coincidir con la personalidad de su maestro. Se le considera el héroe supremo. Espíritu cuando esté en Irlanda. Mach se detuvo cuando se dio cuenta de que estaba balbuceando emocionada y que todos la miraban. Reprimió el impulso de dar un paso detrás de Olga para esconderse de las miradas de todos mientras Olga la tiraba al suelo para comenzar el tratamiento de la daga en su muslo. Gracias por el cumplido, pequeña dama, Caster le sonrió con picardía. Hombre, estoy bien. Flexionó los músculos de sus brazos mientras posaba frente a todos. Mach inclinó la cabeza para ocultar su expresión mortificada, solo dejó escapar un grito de dolor cuando el director le sacó la daga del muslo. ¿Por qué ella hizo eso? Ahora Senpai iba a pensar que era rara. Y a los japoneses no les gustó que la gente se destacara según la información de fondo de Fate. ¿Qué se suponía que debía ser si su maestro y Senpai, siendo humanos, ya no querían tener nada que ver con ella?
Olga tosió para aclararse la garganta antes de hablar, incluso cuando sus manos brillaron con un violeta claro mientras sus heridas se cosían rápidamente. Independientemente del poco impresionante ego de un mero servant, Caster sonrió ante su desprecio, pero no dejó de presumir. Curiosamente, los ojos de Olga ahora estaban completamente enfocados en Mash, pero tenía un ligero rubor rojizo en su rostro después de una rápida mirada al hombre. No es que Mash notara las acciones de Olga. Mash estaba ocupada notando en la santidad de su propia mente que Caster tenía brazos bien definidos y que su paquete de 6 era realmente agradable. ¿Qué era lo que querías de nosotros?, preguntó Olga. Deseas el final de la guerra del Santo Grial, pero careces de la capacidad de derrotar a berserkeros. Saber. También careces de un maestro, por lo que es difícil mantener tu existencia. Sí, si el poder mágico en la atmósfera no hubiera aumentado, todos habríamos desaparecido mucho antes de ahora, coincidió Caster, mientras giraba un poco su bastón. Y como ustedes son los maestros de una organización, debo mencionar que nosotros, los sirvientes, no solemos involucrarnos fuera de nuestro periodo de tiempo. Incluso entonces, en última instancia, solo cooperamos como armas. Caster sonrió con una sonrisa feroz cuando dijo armas. Pero tu objetivo es investigar esta anomalía. El mío es poner fin a la guerra del Santo Grial. Nuestros intereses coinciden, entonces, ¿qué tal si unimos fuerzas?, Caster propuso, pareciendo interesado en su respuesta. Mash se mantuvo en silencio. Ella era una servant y esta era una elección para el director o el maestro. Personalmente, ella quería aliarse con Caster. Estaba haciendo un trabajo horrible como servant. Ni siquiera sabía el nombre del espíritu heroico con el que se fusionó, no tenía idea de qué habilidades o incluso qué fantasma noble tenía. Todo lo que sabía era que su espíritu heroico era un servant legalmente alineado del Extra Class Shielder, y que tenía un gran escudo que sabía cómo usar en combate a pesar de que nunca antes había sostenido un escudo. Ella era claramente inadecuada, por lo que aliarse con un servant fuerte como Kuchulain significaría que probablemente podrían ganar. Pero con Heracles como berserker. Mash estaba asustado. Esa es una propuesta racional, estuvo de acuerdo Olga Marie, la luz muriendo de sus manos una vez que los agujeros en Mash desaparecieron. La directora se puso de pie cuando se giró para mirar a la servante independiente. Pero si hacemos eso, ¿quién será tu maestro?, Caster parpadeó. Bueno, ese chico de ahí, por supuesto. Saludó a Ritsuka, quien parecía sorprendida por involucrarse en la conversación, antes de que Caster volviera a concentrarse en el director. Pero no parece que tengas la aptitud para ser un maestro, dijo mientras se inclinaba más cerca de Olga, examinándola más de cerca, para su vergüenza. Quiero decir, posees circuitos mágicos de alta calidad, pero no tienes la aptitud para ser un maestro. Es una maldición. Olga se sonrojó cuando gritó: "Oh, cállate. ¿Qué te importa?". Respiró hondo antes de imponer una máscara de calma sobre su rostro mientras se giraba hacia Ritsuka. Ritsuka, está en tus manos. Úsalo sabiamente. Ritsuka miró de un lado a otro entre los dos, la confusión volvió a sentarse en su rostro. Mientras se levantaba, Mash pensó que su senpai estaba usando esa expresión demasiado. Realmente necesitaba saber más de lo que sabía. Caster aceleró hacia Ritsuka en un estallido de velocidad al nivel de un servant antes de pasar un brazo alrededor de sus hombros, con una sonrisa extendiéndose por su rostro. Entonces está resuelto. El contrato es solo temporal, pero cuento contigo. Abrió los ojos, la sonrisa se desvaneció en una sonrisa. Eso deja una última cosa, tu objetivo. Lo que estás buscando es probablemente el Gran Grial. Gran Grial. El holograma de Román, con una imagen más pequeña del sobreviviente de la Quinta Guerra del Grial en un rincón que acababa de sentarse después de levantarse después de escuchar el noble fantasma de saber y actualmente estaba silenciado, habló. No estoy familiarizado con eso. ¿Qué es? Los ojos de Román parpadearon de la pantalla a algún lugar fuera de la pantalla. Probablemente directamente al señor Emilia. La imagen azul del señor Emilia, hecha de píxeles azules flotando en el aire, adquirió un matiz de vergüenza cuando una mano le rozó la nuca. Caster respondió la pregunta. El verdadero corazón de esta tierra.
Si de hecho hay una singularidad, como llamémosla, tiene que estar involucrada en eso. El problema es que saber se está demorando alrededor del Gran Grial. El Serván restante ella también contaminó. Espera, preguntó Olga, la cara palideciendo un poco. ¿Quieres decir que Berserker está ahí? Parecía lista para cancelar la alianza. Match casi esperaba que lo hiciera. No tenía ninguna posibilidad contra el héroe de Grecia. Si esto fuera Irlanda, tal vez Kuchulain podría vencerlo, pero no fue así. Esto era Japón. Bueno, Berserker no atacará a menos que te acerques a él y tiende a demorarse en el bosque hacia el este. Si no nos acercamos a él, entonces podríamos evitar luchar contra él por completo, dijo Caster alegremente. Match pensó que estaba emocionado de tener la oportunidad de terminar con esta anormal guerra del Grial. Pero estaba demasiado ocupada sintiéndose aliviada de no tener que enfrentarse a Heracles de todos los sirvientes. Sin embargo, Archer será un problema, Caster frunció el ceño. Pero ahora que conozco su verdadero nombre, estoy bastante seguro de que puedo lidiar con él. Sin embargo, podría ser complicado, especialmente si pelea junto a Saber. Hizo una mueca. Si yo fuera un Lancer, estaría totalmente de acuerdo, pero soy Caster. Si terminamos luchando contra los dos juntos, podría resultar más difícil de lo que espero. Él sonrió de nuevo. Pero debería ser una pelea increíble. Shirou, preguntó Román, el holograma se dividió por la mitad para permitir que la imagen del señor Emilia se expandiera en el espacio. ¿Qué opinas? Bueno, no conozco muy bien la fuerza de Archer. Caster resopló. La imagen del señor Emilia lo miró por un momento antes de continuar. Pero si Caster confía en que puedes ganar, diría que vale la pena intentarlo. Hizo una pausa, pensando un poco. Patea el trasero de ese idiota por mí, ¿quieres? Caster soltó una carcajada ante eso. Bueno, entonces, dijo Olga, aplaudiendo. Vamos a movernos, ¿de acuerdo? El tiempo es un recurso limitado y no sabemos cuánto tiempo llevará a analizar y eliminar la amenaza. Entonces, ¿dónde está? Preguntó Ritsuka, girando la cabeza para ver los lados circundantes de la ciudad. El puente les permitió elegir entre los rascacielos de un lado o las casas residenciales dispersas del otro lado. Está en algún lugar del monte Ryūdō, impartió Shirou desde su silla en Chaldea. No sé mucho más que eso. El día que nos reuniríamos y comenzaríamos a desmantelar el Gran Grial, una amiga se puso un poco febril, así que la alojé en una habitación de invitados. Pero debe haber sido muy contagioso, como me contagié de inmediato y me derrumbé en la entrada de mi casa. Cuando recuperé el conocimiento unos días, la segunda dueña estaba sentada a mi lado y me dijo que descansara. Dijo que mi amiga estaba más saludable que nunca, pero su abuelo había muerto tratando de tomar el Grial para sí mismo. Para cuando Rin pensó que estaba lo suficientemente recuperado como para usar la hechicería nuevamente, el Grial ya estaba desmantelado. Los ojos de Match se abrieron como platos, mientras los de Olga se crisparon. Una de las informaciones de fondo que se le había dicho al equipo era que Souken Matou estaba decidido a proteger el Santo Grial. Había luchado contra todo el equipo de magos, que había venido a desmontar el Grial por sí mismo hasta que un mago de la Torre del Reloj invocó un misterio que apuntó directamente y destruyó su alma. Matou era una amenaza a la que todo el equipo se había entrenado para oponerse. Incluso tenían algunos códigos místicos que habían sido preparados para luchar contra sus familiares y un código místico había sido creado con el único propósito de atacar directamente el alma para que pudieran derribar a Matou si intentaba interferir. Ninguno de los cuales ahora tenían, ya que todo había sido con los otros miembros de la TEAM, pero no los necesitaban si Souken Matou ya no estaba cerca. Pero si Shirou Emilia había sobrevivido al asalto de Matou, en particular un asalto temprano destinado a drenar el poder de los oponentes más problemáticos para que Matou pudiera usar su fuerza contra los demás, significaba que Shirou debe haber tenido mucha suerte de sobrevivir a un ataque sorpresa del mago más experimentado de Fuyuki, o simplemente era muy difícil de derrotar. Y a juzgar por las bromas de Shirou y Caster de antes, Shirou había sobrevivido a una pelea directa contra un Servant. Lo cual era suficiente indicación de que era duro. O simplemente tuvo una larga racha de muy buena suerte. ¿Desmantelado, eh? Caster reflexionó.
Obviamente no sabía lo suficiente sobre Matou para leer entre líneas la historia de Shirou. Bueno, esta podría ser la mejor oportunidad que tengo para ver la cosa yo mismo. Sígueme y no hagas demasiado ruido. Miró a Olga Maria con una sonrisa en su rostro. No querrías atraer a Berserker, ¿verdad? Olga se sonrojó ante la mención de sus gritos, atrayendo al grupo anterior de esqueletos. Gracias, señor Caster. Román se inclinó ante el holograma. Olvídate del señor, replicó Caster. Dije que te llevaría allí, pero el niño aquí. Le dio una palmada a Ritsuka en la espalda, la fuerza detrás de eso obligó al chico a ceder. Decidiremos cuándo hacer nuestro movimiento. Muy agradecido, Román se inclinó de nuevo antes de que su holograma mirara a Ritsuka a los ojos. Entonces, ¿reanudamos la búsqueda? Cuento contigo, Ritsuka. Correcto, Ritsuka asintió en respuesta, frotando una mano donde Caster lo había abofeteado. Pero primero, interrumpió Caster. Terminemos formalmente el contrato. Me vendría bien otra fuente de energía, ya sabes. Después del ritual, donde Mash y Caster guiaron a Ritsuka a través de las palabras y acciones, para vincular a un sirviente a sus sellos de comando, el grupo de 4 cruzó el puente, en dirección a la montaña, dejando a Ritsuka preguntándose en qué se había convertido su vida. Había sido reclutado a la fuerza para una organización mágica de alto secreto con base en la Antártida de todos los lugares. Se había quedado atrapado en alguna forma de viaje en el tiempo. Y ahora estaba en una guerra entre figuras mitológicas, cada una de las cuales podía matarlo sin pestañear. Tropezó con unos escombros y se estremeció cuando el impacto de su dedo del pie en la piedra reverberó en su pie. Pero lo peor de todo, dolía. Y si le dolía, entonces no podía estar en un sueño. Tanto por su esperanza de que pronto se despertaría en su cama pensando, hombre, qué sueño tan maravilloso. Esto no fue un sueño. Esto fue real. Sus ojos parpadearon entre la chica de cabello rosado que caminaba frente a él y el mago de túnica azul. Ambos eran su única defensa contra seres como Lancer o Assassin. Pero Mash estaba. Bueno, ella era una niña, pero tener una gemela que había sido mejor en karate cuando eran niños significaba que Ritsuka no estaba bajo la ilusión de que las niñas eran más débiles que los niños. Pero había visto a Mash muriendo debajo de una tonelada de roca justo hoy. Recordó haber olido el humo de los incendios y haber visto la sangre acumularse alrededor de Mash. ¿Cómo podría estar bien? Esperaba que fuera magia. De lo contrario, todos estaban condenados. Sacudió la cabeza. No podía permitirse el lujo de pensar así. Ahora era el maestro de Mash y Caster. Era una especie de cosa / persona objeto mágico que los mantenía vivos a los dos mientras actuaba como su animador y analista. Excepto que no sabía cómo analizar, así que todo lo que realmente podía hacer era mantener la moral alta. No podía pelear. No sabía magia más allá de cómo abrir sus circuitos mágicos que el reclutador había hecho en su vuelo. Pero todo lo que eso significaba es que ahora tenía energía mágica. Y no hay hechizos para usarlo. Y dado que esto no era una historia o una película, no podía contar con aprender repentinamente un hechizo en el último segundo que instantáneamente derrotaría a un enemigo. Él no era un protagonista o uno profetizado. Él era solo Ritsuka, un graduado de secundaria y aspirante a la universidad que casi fue reclutado en Chaldea. Pero con Olga tan nerviosa como estaba y Mash siendo demasiado serio, tal vez podría trabajar para mantener el ánimo de todos en alto. Ritsuka asintió. Cierto, él podría hacer eso. Él esperó. Pero al menos sería mejor que no hacer nada. Derecha. Antártida, Caldea, 2017. Shirou se preguntó en qué se había convertido su vida. Estaba mirando una repetición de la Guerra del Santo Grial. Solo que esta vez, incluía los fuegos que recordaba de su juventud. Pero no era exactamente lo mismo. Lancer ahora era Caster y había un nuevo Assassin y Lancer en la ciudad. Y en lugar de salvar a la gente o luchar junto a saber, todo lo que podía hacer ahora era mirar gráficos y leer un manual. Mientras tanto, su saber estaba corriendo y siendo enmarcado como un villano. Shirou no podía creer que Lancer tuviera razón. Saber era. Ella no era el tipo de persona que podía hacer eso. Claro, ella no dejó que nadie viera sus emociones y solo dejó que sus sentimientos se mostraran en privado, pero nunca haría nada malo.
Shirou no suspiró, pero pensó para sí mismo que esto no era lo que quería. Quería ayudar a la gente, quería salvar a la gente y quería volver a ver a saber. Pero si se concedieran los deseos, Shirou ni su padre nunca habrían visto las cosas que vieron, las atrocidades cometidas y los miembros de su familia murieron. La vida era así de injusta. Pero eso era lo que hacía que ideales como los de saber y papá fueran tan valiosos, tan preciosos. Shirou se movió en su asiento mientras leía otra línea en el manual. No había ido al baño desde muy temprano esta mañana y ya era más de la hora del almuerzo. Y su vejiga le estaba haciendo saber eso. El hambre era el enemigo como le gustaba decir a saber, pero a veces la vejiga también lo era. Shirou contempló cumplir con su deber de observar los gráficos en lugar de eliminar la distracción. Su estómago le gruñó e influyó en su decisión. Se dio la vuelta y se dirigió a Román. Oye, ¿estaría bien si tomo un breve descanso? Cuando la puerta se cerró detrás de Shirou, Román se volvió hacia Tom. Tom, ¿puedes prestar más atención a las líneas del gráfico? Yo también las levantaré, pero también tengo que vigilar todo lo demás. Si un Ray Shift sale mal, los espíritus de las personas podrían borrarse o corromperse. Si no se presta mucha atención a la información de una persona, las cosas sutiles pueden distorsionarse. O peor aún, una persona podría perderse en el pasado y su espíritu nunca regresaría a su cuerpo en el presente. Por esa y otras razones, la política de Chaldea era tener siempre dos personas revisando cualquier parte de las estadísticas vitales de un equipo. Tom asintió secamente, la ira se asentó en su mandíbula pero aceptó la orden. Román deseó saber qué le había pasado al amigo de Tom, que murió en la Quinta Guerra del Grial, pero no lo sabía. Acababa de comenzar a trabajar como médico en Chaldea cuando ocurrió la Quinta Guerra del Grial, por lo que no estaba al tanto de ninguna de las reuniones de liderazgo o informes posteriores sobre la Quinta Guerra del Grial. También deseó no tener una pantalla abierta y ver a Shirou mientras se dirigía al baño, pero tenía que hacerlo. La Primera Orden y toda la supervivencia de la humanidad eran lo suficientemente importantes como para que no pudiera actuar ante la sospecha de un posible oponente, incluso si no pensaba que Shirou era el saboteador. Por eso tenía media docena de pantallas abiertas en todos los que no estaban en el centro del comando con él en este momento. Pero Román tenía a su cargo proteger a la raza humana y si vigilar a todos podría ser el demonio que bombardeó Chaldea, o que podría estar bajo su influencia, el costo era. Entonces lo haría. Se aseguraría de que ningún traidor en Chaldea pudiera matar a Mash, Ritsuka y la hija de Marisburi. Incluso si eso significaba traicionar la confianza de sus trabajadores, espiarlos e incluso matar al traidor con sus propias manos si fuera necesario. La humanidad pendía de un hilo. El fracaso no era aceptable. Bueno, originalmente tenía la intención de que este capítulo cubriera más material, pero se estaba haciendo largo. Y el próximo segmento probablemente sirva mejor como un episodio de humor y descanso antes de volver a sumergirnos en el meollo de las cosas. Pero primero, un poco de historia de fondo que no se discutirá nuevamente. Lo que sucedió en el desmantelamiento del Gran Grial fue que Rin finalmente logró que suficientes miembros de la Torre del Reloj aceptaran derribar el Gran Grial. La familia Animus Pere estaba apoyando su esfuerzo detrás de escena. Souken Matou, sin embargo, se opuso, pero finalmente su única opción que le quedaba era luchar y derrotar a la asociación. Así que Souken atacó preventivamente a Shirou por medio de Sakura mientras preparaba sus preparativos para defender el Gran Grial. Souken sabía que no podía ganar contra una fuerza mayor si también tenía que defenderse de Noble Phantasms. Especialmente porque sabe que Shirou tiene una pequeña variedad de Gate of Babylon y Souken no sabe cuáles o qué pueden hacer. Es muy posible que el Noble Fantasma equivocado pueda matarlo si confronta a Shirou directamente. Y a Souken no le gusta correr riesgos como ese a menos que la recompensa valga la pena. Entonces Souken le ofreció a Sakura un código místico que obligaría a Shirou a entrar en coma temporal y mencionó que si ella no lo usaba contra Shirou, entonces él solo tendría que matar al niño. Sakura estuvo de acuerdo, pero Souken no proporcionó el código místico de forma gratuita. La obligó a aceptar que lucharía contra los otros magos si le prestaba el código místico. Como el código místico y el trato con el diablo eran la única forma de mantener a Shirou a salvo de Souken, Sakura estuvo de acuerdo.
Entonces, cuando llegó a la casa de Shirou, usó el código místico contra Shirou y luego drenó su Oden en gran medida para que no pudiera despertarse temprano y correr al lado de los otros magos para luchar contra Souken. Pero, desafortunadamente para Sakura, Rin pasó a recoger a Shirou y se encontró con Sakura saliendo de la casa de Shirou. Los dos pelearon y Rin ganó. Luego corrió para ayudar al equipo que luchaba por contener los hechizos y familiares de Souken. Después de una batalla campal en la montaña y en la cueva, los aliados de Rin ganaron y Souken murió por el ataque de otro mago directamente a su alma. Cuando Rin regresó para ver a Shirou, encontró a Sakura casi muerta por la reacción violenta de la muerte de Souken, pero afortunadamente Rin había estado almacenando una gran cantidad de su Oden en una nueva gema y lo usó todo para devolverle la vida a Sakura. Sakura se recuperó ante Shirou y le rogó a Rin que mantuviera en secreto lo sucedido, ya que no quería que él la odiara. Rin finalmente cedió y estuvo de acuerdo. Es por eso que le mintió a Shirou y a todos los demás sobre lo que sucedió, manteniendo la verdad solo entre Sakura y ella. Solo digo que Chaldea no tiene interés en descubrir la verdad de este asunto, por lo que nunca se mencionará en esta historia. Ellos y Shirou creen que ya saben la verdad, entonces, ¿por qué buscarla?